Ya te enseña. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Gonzalo Lora, ortopedista egresado del Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, y posteriormente hice la subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para Niños de México. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, no sé si polémico, pero sí controversial, la situación de el uso de las plantillas, sobre todo para la corrección o el tratamiento del pie plano. Es importante que sepan que el pie plano no es una enfermedad, es un tipo de pie que puede incluso tener factores hereditarios, si es que alguien en la familia tuvo este problema, sobre todo papá o mamá. Si papá o mamá, a veces me llega a pasar en la consulta que les pregunto, ¿ustedes padecieron pie plano o alguien de su familia padeció pie plano? Me dicen, yo lo tuve en la infancia, pero actualmente no lo tengo. Si eso es así, nunca tuvieron pie plano, ¿sí? O sea, el pie plano no se va a corregir, nunca. Siempre les hago el comparativo de que el pie plano es parecido a un padecimiento visual. Si yo tengo miopía, voy con el oftalmólogo, me revisan, me hacen mis lentes para miopía, yo me pongo mis lentes y corrijo el problema mientras estoy trayendo puestos los lentes. En cuanto yo me quito los lentes, el problema persiste. Lo mismo pasa con el pie plano, vamos a decir, estructurado en los niños. Yo le pongo una plantilla y a lo mejor puedo corregir la postura de ese pie, pero yo quito la plantilla y el pie plano sigue, ¿sí? El 80% de los niños aproximadamente nace con una cosa que se llama pie plano valgo flexible, que es, vamos a decir que un tipo de pie plano que es fisiológico, eso quiere decir que es normal y que se va a corregir y se va a curar solito con el simple crecimiento del niño y el fortalecimiento de sus piecitos. Es muy frecuente, o a lo mejor a mis contemporáneos entre 25 o 36 años, nos pasó muy seguramente en la infancia que nos llevaban a valorar con el ortopedista o con el pediatra. Nos tomaban, hace muchos años se usaba mucho, bueno, y se sigue usando a veces, pero hace muchos años se usaba tomarle una huella a los piecitos de los niños con grasa en un papel de estraza o con agua o con pintura. Nos llevaban entre los 2 y los 3 años. Tu hijo tiene pie plano, ponle plantillas, ponle zapatos ortopédicos. Nos volvían a revisar dentro de un año o año y medio, ya teníamos arco plantar y entonces era la plantilla lo curó. Si no le hubiera puesto la plantilla, pues entonces el pie seguiría plano. Pues esto, temo decirles que los que a lo mejor llegamos a tener plantilla sufrimos en vano, porque esto va a suceder con y sin plantilla. Entonces, por esa razón, una de las valoraciones que se hacen en los pequeños, que es a los 3 años y medio, es precisamente para diagnosticar y corroborar la presencia de pie plano o no. Porque habitualmente antes de los 3 años y medio, el 90% de los niños va a tener una huella plana por el método que ustedes quieran. Tomarles una huella con pintura, tomarles, subirlos a un plantoscopio, por lo que quieran. Incluso hubo unos papás que me dijeron, te lo traje porque fuimos a la playa y la huella que dejaba en la arena era plana, entonces no sabemos si ya su pie va a ser plano para siempre. Entonces, por el método que sea, vamos a tener una huella plana hasta los 3 años y medio aproximadamente. Por eso es que hacemos la valoración a esa edad o un poquito después. ¿Por qué hasta estas edades los niños tienen una pisada o una huella plana? Desde que nacemos hasta aproximadamente este tiempo de vida de los pequeños, tenemos un cojín de grasa muy abundante en la planta del pie. Y eso es lo que hace ver la huella plana, más no significa que no haya un arco debajo de ese cojín de grasa. Entonces, ese cojín de grasa se reabsorbe después de esta edad aproximadamente, por eso es que ya después de los 3 años y medio es muy factible que podamos ver un arco plantar con el método que queramos, idealmente el plantoscopio. Ahora aquí viene la situación de
si es conveniente o favorable dejar caminar a los niños descalzos o empezarles a poner zapatos desde que empiezan a caminar o incluso a veces hasta antes, ¿sí? El niño todavía ni camina ni gatea, pero ya trae zapatos, ¿sí? Esto habitualmente sucede porque, bueno, se ven muy bonitos, ¿no? Con sus zapatitos puestos, se ven muy cucos y por eso queremos ponerle zapatos a los niños, pero no es lo ideal, ¿sí? Los piecitos de los niños, desde que nacemos aproximadamente hasta los 8 años de edad, las terminaciones nerviosas que tenemos en la planta de los pies son muy abundantes y la piel de los pies no es tan rígida ni tan, vamos a decir, gruesa como se hace después en la vida adulta. Es una piel muy suavecita, muy sensible, que percibe estímulos externos de manera importante. Entonces, ponerle unos zapatos a unos pies es ponerle una barrera a esa percepción de estímulos que necesitan los niños, no solamente para que empiecen a ubicar su cuerpo dentro de un espacio, que eso se llama propiocepción, sino es un receptor de estímulos externos de todos sentidos, temperaturas, texturas, consistencias, que van a favorecer conexiones cerebrales en los pequeños y eso favorece a su vez un desarrollo motor mucho mejor. Por esa razón también hay cositas para colgar en la cuna o para que ellos pateen, para que estén estimulando esta zona de sus piecitos y esto favorezca un desarrollo motor mucho mejor. También luego les hago el comparativo que me gusta hasta cierto punto de decirles que caminar, aprender a caminar para los pequeños es una actividad que ellos en su vida han hecho, ¿sí? Es algo que jamás habían hecho antes. A lo mejor para nosotros es muy fácil pensar, me levanto y camino y pues lo hago total y absolutamente de una manera inconsciente, pero para un niño que jamás en su vida ha caminado es una actividad motora que requiere de una coordinación muy impresionante, ¿sí? Porque estamos usando músculos que van desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? El niño tiene que tener un buen tono muscular para poder, punto número 1, mantenerse erguido, punto número 2, mantener erguida la cabeza, tener fuerte su abdomen, tener fuerte su espalda y ahora coordinar pasos, uno para adelante, otro para adelante y además coordinar ese movimiento más ese tono muscular más esa postura erguida con un balanceo de brazos, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando los niños empiezan a caminar, habitualmente enfocan un punto y de ese punto no quitan la vista, ¿sí? Si el niño se va a mover hacia mamá, camina todo el tiempo viendo a mamá, o si va a caminar de una silla a otra, voltea a ver la silla y se va directo hasta la silla. Es frecuente que a los niños, cuando ya se sueltan un poquito, ¿cómo se llama tu bebé? André, y va caminando y volteaba, ¡pum!, se caía. Porque tiene que coordinar ahora, además de todo ese balanceo de su cuerpo, de ese tono muscular, ahora coordinar movimientos asociados a la marcha. Entonces es un proceso de maduración motora muy impresionante. Entonces, cuando el niño empieza a caminar, va a tener un mucho mejor control de su cuerpo y va a desarrollar una coordinación motora mucho más eficaz si el niño logra sentir con sus pies dónde está parado y hacia dónde va a caminar, ¿sí? Entonces, siempre les hago también el comparativo de aprender a caminar para los niños sería para ti aprender a manejar. Nunca en tu vida lo habías hecho. Y el ponerle zapatos a un niño para aprender a caminar es como decirte, súbete al coche, vas a aprender a manejar, pero te voy a poner unos antifaces. Entonces, seguramente vas a poder prender el coche, seguramente lo vas a poder arrancar, pero es un hecho que te vas a estrellar. Eso seguro, ¿sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo con los piecitos de los niños. Yo le pongo sus zapatos, seguramente va a poder caminar, va a dar pasos, va a poder brincar, pero seguramente se va a caer y seguramente le va a costar un poquito más de trabajo traer puestos unos zapatos porque van a bloquear esa facilidad de sus pies a sentir el medio, a sentir el peso de su cuerpo, a sentir hacia dónde tienen que balancearse para caminar, a dónde tienen que voltear para girar su cabeza y su cuerpo. Entonces, es bien importante que cuando los niños empiezan a caminar, lo dejemos
hacerlo descalzo, ¿sí? Y dejarlo caminar descalzo el mayor tiempo posible. Si estamos en casa todo un día, todo un domingo o cualquier otro día y el niño está descalzo en casa, va a ser lo mejor. Va a poder percibir estímulos, sentir las distintas texturas y consistencias de los pisos. También es muy favorecedor dejar a caminar los niños en terrenos que no son tan simétricos, en un jardín como este. Si los llevamos a la playa, dejarlos caminar descalzos. Y eso, repito, va a favorecer mucho el desarrollo motor del pequeño. Ahora, cuando necesitamos un zapato, ¿cuál es el mejor zapato que le podemos comprar al niño? Es un zapato que le ofrezca protección a ese pie y que le ofrezca un mejor agarre, vamos a decir, del medio. Lo ideal en los zapatos de los niños es que sean de suelas semirrígidas o zapatos semiflexibles, que son zapatos los tomamos con los dedos, 3 deditos de la punta, 3 deditos del talón y flexionamos la suela del zapato. La suela del zapato debe de moverse o de flexionarse únicamente a nivel de los dedos, que es la única parte de los pies que se mueven al momento de caminar. No se flexiona la parte del talón, no se flexiona la parte central del pie, no, lo único que se dobla cuando nosotros caminamos son los dedos, que es lo que nos permite dar el paso. Si esa parte es rígida, el niño va a caminar como patito, porque no puede flexionar los dedos, ¿sí? Entonces, el zapato tiene que ser flexible a nivel de los dedos para que el niño pueda dar su paso. Y que sean suelas semirrígidas, habitualmente suelas de caucho, de plástico, que permiten esa flexibilidad, pero que no son completamente rígidas. Las suelas de cuero, que es un material que se sigue utilizando para los zapatos ortopédicos, son extremadamente rígidas y lejos de favorecer la marcha la entorpece. Eso es una cosa también importante que quería decirles, que los zapatos ortopédicos, las plantillas, los twisters, las mangueras que a lo mejor llegamos a ver en pequeños o que a veces los llegamos a ver todavía en niños, eso ya no se usa, ¿sí? Ya está totalmente en desuso. Siempre que me toca recibir niños con plantillas, con zapatos ortopédicos, con mangueras, una de dos, o no son ortopedistas pediatras o nunca me falla, el ortopedista es mayor de 50 años. Entonces, eso ya no se usa, ¿sí? Las patologías para las cuales se hicieron las mangueras, los zapatos ortopédicos, los twisters, está más que comprobado que no curan ni resuelven el problema y son una tortura para el niño. Las plantillas sí, las seguimos utilizando en situaciones súper puntuales, pero para curar el pie plano, no. La plantilla no le va a curar el pie plano ni va a hacer un cambio en ese pie. Si ese pie cambia con el paso del tiempo, quiere decir que ese niño nunca tuvo pie plano y que nunca requirió la plantilla, ¿sí? Por eso es que les comentaba que a veces papás me dicen, yo lo tuve, pero actualmente ya no lo tengo. Pues entonces temo decirte que nunca lo tuviste, ¿sí? Entonces, necesitamos hacerles seguimiento y valoraciones por el ortopedista pediatra de manera ideal a los niños, precisamente para hablar en cada una de sus etapas del desarrollo de ciertos temas ortopédicos que a veces como papá nos puede llamar la atención o preocuparnos. Está caminando pero lo está haciendo bien, fíjate que veo que mete el pie, fíjate que veo que tiene las rodillas encontradas, que las tiene charritas, que yo lo noto jorobado, cualquier situación. Se han establecido edades de valoración de rutina para estos pequeños. La primera de ellas es al nacimiento o máximo al mes de nacido, que esta es fundamental y súper importante para detectar problemas congénitos a nivel de caderas y de pies, específicamente pie equinovaroaducto, que es una entidad completamente diferente al pie plano, y displasia del desarrollo de la cadera, que son dos padecimientos congénitos que a veces, si no son tan, vamos a decir, tan francos, son difíciles de detectar, ¿sí? Incluso el pediatra siempre que recibe un niño hace maniobras específicas para revisar las caderas, pero estas maniobras a veces pueden resultar totalmente negativas para el explorador y tenemos el problema de displasia. Por esta razón es que se hizo ley a partir de diciembre del 2016, ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, que todos los niños deben de tener un tamiz de caderas al nacer, así como les hacemos tamiz metabólico, tamiz visual, tamiz auditivo, tamiz metabólico ampliado, todas las valoraciones que le hacemos al bebé,
Ahora los niños deben de tener por ley un tamiz de caderas, que es un ultrasonido de sus caderas y valoración por alguien que sepa interpretar ese tamiz, ¿sí? Para detectar y tratar oportunamente la displasia del desarrollo de la cadera, que es un padecimiento que sigue siendo un problema de salud pública en México porque no lo detectamos a tiempo. Y solamente tenemos los primeros 6 meses de vida para darle el tratamiento mejor que cure este problema hasta en un 100% con un método externo que es un arnés que se llama arnés de Pavlik. Si nos pasamos de los 6 meses, ya vamos tarde y el pronóstico empieza a ser más pobre para ese pequeño con respecto a la displasia. Después de ahí nos vamos al año y medio, que es cuando todos los niños ya terminaron su proceso de caminar o están por terminarlo. Ahí valoramos inicio de la marcha, inicio de la postura. Precisamente empezamos a hablar de este tema de los papás que, oye, ya está caminando, ¿qué zapatos le voy a comprar? Porque ya me preocupa, necesito ponerle zapatos. Entonces ahí les decimos todo lo que les acabo de decir. No necesita zapatos para salir a la calle, nada más, o si lo quieres ver muy cuco, vas a una fiesta o alguna situación, pero si no necesita los zapatos, no se los pongas, ¿sí? Mis pies, sus pies, los pies de los niños están diseñados para caminar descalzos. El zapato se volvió primero un ornamento y después una necesidad, ¿sí? Antes caminábamos en pasto, en tierra, entonces pues no lo necesitábamos. Ahora salgo a la calle y piso concreto que está a 50 grados, pues me chamusco. Entonces por eso necesito el zapato, pero mi zapato está diseñado, mi pie diseñado para caminar total y absolutamente descalzo. Después nos vamos a los 3 años y medio, que es cuando hacemos la valoración de marcha y pisada, que esperamos que sea una marcha ya neurológicamente madura y que ya haya una pisada con un arco plantar inicial, aunque hay estudios recientes que nos hablan que un pequeño puede llegar a presentar un arco plantar visible al plantoscopio hasta los 7 años de edad. Entonces, tampoco es una urgencia, ¿sí? Pero sí es importante hacer esta valoración de los 3 años y medio, sobre todo para despejar estas dudas y dejarle muy claro, sobre todo a los papás, que su pequeño no tiene ningún problema si tiene un pie plano, ¿sí? Estrictamente hablando, repito, no es una enfermedad, es un tipo de pie que en la gran mayoría de los casos no genera ningún tipo de discapacidad ni ningún tipo de limitación. El pie plano que permanece a lo largo de la vida empieza habitualmente a generar lata después de la adolescencia, entre los 13, entre los 15 años, que es entonces cuando intervenimos. Entonces ya ponemos entonces tal vez una plantilla, ejercicios de fortalecimiento, pero si en estas valoraciones de rutina nuestro pequeño es totalmente normal, está jugando fútbol, está en gimnasia, está en karate y lo está haciendo sin mayor problema, ese piecito el niño está adaptado al 100% a su pie y no necesitamos hacerle nada extra más que seguir ese piecito para que no genere callos, no genere ningún problema. Es súper importante igual que sepan que no debemos de tener callos en los pies, ¿sí? Si tenemos callos en los pies, o sea, si tengamos 90 años, no tenemos por qué tener callos en los pies. Si tenemos callos en los pies es por 2 cosas, nada más. O porque tenemos un problema en la estructura de nuestro pie, tenemos un problema en la pisada que está generando un apoyo mayor en esa zona específica y el callo es un mecanismo de defensa de la piel para no romperse. Entonces la piel dice, me estás apoyando mucho, me estás pisando mucho en una zona, tengo mucha carga, entonces hazte gruesa, ponte gruesa para que no te rompas, ¿sí? Pero eso no debe de pasar. Y la otra causa, que es bien frecuente en las mujeres, es el zapato que usan, ¿sí? El zapato de tacón o los zapatos estrechos, que habitualmente son puntiagudos, en fin, van a generar presiones en los dedos, que es donde se generan los callos. Entonces, solamente esas son las 2 causas por las cuales vamos a tener callos en los pies y deben de tratarse las 2, ¿sí? Ya no son estrictamente rutinarias las siguientes valoraciones, pero sí son de importancia porque también cursamos de repente con situaciones en los niños, alteraciones en la postura sobre todo, asimetría de las extremidades inferiores en algunas ocasiones. Las siguientes valoraciones van a ser después de los 3 años y medio en múltiplos de 3, a los 6, a los 9, a los 12. Las niñas, la última valoración la marca el inicio de su menstruación, habitualmente al año ya dejaron de crecer, ya no van a cambiar, entonces si tienen un padecimiento ortopédico ya lo manejamos como adultas, aunque tengan 12, 13, 14 o 15 años. Y los niños sí nos podemos ir hasta los 15 y 18 porque como varones seguimos creciendo a veces a esas edades. Tenemos todavía una zona en los huesos que se llaman fisis, que son las partes que hacen crecer al hueso hacia lo largo y hacia lo ancho, abiertas. Las niñas habitualmente con el estímulo hormonal de la menstruación esas fisis se cierran, entonces ya no cambian, ¿sí? Entonces,
Haciendo un resumen, súper importante dejar caminar a nuestros pequeños descalzos lo más que se pueda, ¿sí? Es saludable. A veces un poquito es la incredulidad de los papás al respecto de algo que voy a decir, pero la gran mayoría de las veces son las abuelitas. No me lo dejes descalzo porque se va a enfermar. Y el piso está ¿sí? frío. El piso está helado, entonces tiene los pies helados, se va a enfermar, ¿sí? Entonces tápamelo, por favor. Oye, mamá, pero tápamelo. Si está aquí conmigo, le vas a poner calcetines y zapatos, ¿no? Entonces, las enfermedades respiratorias no entran por los pies, ¿sí? No hay manera. Punto número 1 para que nos enfermemos, tienes que tener contacto con el bicho que te va a enfermar. Y punto número 2, el bicho tiene que entrar por una mucosa. Ojos, boca, garganta, oídos, pero no por pies, ¿sí? Entonces, si estaban descalzo y se enfermó, trágica coincidencia, pero esa no fue la causa, ¿sí? Lo que sí nos puede llegar a enfermar son los cambios bruscos de temperatura, porque ahí suceden otras cosas dentro de la mucosa respiratoria que hacen que el bicho tenga mayor facilidad para entrar y nos infecte. Pero las dos cosas fundamentales son esas. Para enfermarnos tenemos que tener el bicho, el contacto con el bicho, y que entre por una de estas vías. Si no, no hay manera. Dejarlos caminar descalzos no los va a enfermar. A veces les digo, bueno, si te preocupa mucho la temperatura, por lo menos déjenmelos caminar descalzos 2 horas al día, y el resto que caminen con unos calcetincitos con antiderrapantes, que podemos hacer en casa con calcetines viejos, silicón, le ponemos bolitas de silicón en la planta del pie al calcetín y ya tenemos nuestro calcetín antiderrapante baratísimo, en lugar de 90, 120 pesos en una tienda. Entonces, así, esto únicamente es para que el niño no se resbale. Si el piso es muy resbaloso en casa, si trae calcetines corriendo o brincando, seguramente se va a resbalar. Entonces, para evitar esto, le ponemos el antiderrapante. Entonces, dejarlos caminar descalzos es muy importante. Las plantillas no curan ni van a corregir el pie plano va algo fisiológico, va a corregir solo con el crecimiento del niño. Para saber si tenemos un pie plano valgo fisiológico o un pie plano patológico o estructurado, necesitamos la valoración por nuestro ortopedista pediatra de confianza para asegurarnos cuál es la diferencia en estas dos patologías, y si tenemos un pie plano estructurado o patológico, la valoración es personalizada para cada piecito del niño, y no todos los pies van a requerir lo mismo. Porque también es muy frecuente que llega a suceder que mandamos plantillas para todo también, ¿sí? Entonces la plantilla tampoco es la panacea, no va a curar unas rodillas encontradas, no va a curar unas rodillas abiertas, no va a mejorar la postura. Eso tiene que ver con situación muscular, de tono, de postura, de ejercicio, ¿sí? Y en muchas veces los niños los problemas que tienen son por falta de ejercicio y por falta de fuerza muscular, que haciendo ejercicios dirigidos al músculo que necesitamos poner a trabajar, la postura, la marcha o la forma en la que el niño está caminando corrige, ¿sí? También un dato importante que creo que les puede servir es que a veces me pasa que valoro al niño, siempre valoro su marcha, independientemente de la edad que tengan, obviamente que ya estén caminando, y me llegan a decir, es que te lo traigo porque noto que camina de tal o cual manera, ¿no? Ok, sí, a ver, vamos a verlo. Desvestimos al chaparrito, lo ponemos a caminar y los papás quedan impactados porque en ese momento voltean y me dicen, ¿cómo está caminando? Nunca lo había visto caminar, ¿sí? Así no camina en la casa, jamás camina así en la casa de bien, o sea, estoy impactada o impactado de que mi hijo esté caminando de esa manera. Entonces siempre les digo que si eso sucede, quiere decir que no tenemos ningún problema, ¿sí? Que si el niño está logrando caminar de una manera correcta o espectacular en la consulta, quiere decir que en casa está teniendo algún vicio de marcha, algún vicio de postura, o simple y sencillamente está buscando la necesidad de algo. Hay papás que de repente me dicen, vamos caminando, fuimos a un museo o fuimos a lo que sea, y de repente a la media hora me dijo, ya quiero que me cargues porque me duelen los pies. Pero si vamos a una fiesta y si está en el brincolín y si está brincando en el parque de diversiones, nunca dice que está cansado hasta que se queda dormido cuando vamos de regreso a la casa, ¿no? Entonces, a veces es solamente querer tener contacto más con papá, mamá, cárgame, apapáchame,
Si esa postura que nosotros estamos viendo de repente la hace y de repente no la hace, quiere decir que no es nada estructurado, que no es nada anatómico que está haciendo que el niño camine o tenga cierta postura. Cuando tenemos algo anatómico o algo estructural que genera un problema en alguna postura del pie, de la columna, de lo que sea, no va a cambiar aunque el niño quiera, y siempre va a caminar de esa manera, lo vea quien lo vea. ¿Sí? Entonces, eso también es un dato importante. Si de repente vemos, repito, que el niño hace una postura y de repente ya no la hace, quiere decir que muy seguramente no estamos teniendo un problema anatómico ni estructural, pero que a lo mejor hay que revisar porque puede ser debilidad muscular o alguna otra situación que esté haciendo que el niño haga cierta postura de manera repetitiva. ¿Sí? Entonces, creo que de esta manera abarcamos lo más importante en la valoración de los pequeños, el mito de las plantillas y de caminar descalzo. Realmente no es una asociación entre una y otra, pero bueno, que a ustedes les quede claro que la plantilla no va a curar el pie plano. Es importante dejarlos caminar descalzo. La gran mayoría de los niños nacemos con el pie plano por un cojín de grasa que tenemos desde que nacemos hasta los 3 años y medio, que va a desaparecer solito. Y no dejar de lado nunca las valoraciones por parte de ortopedia, porque es, aunque a lo mejor aquí Eli me mate y me coma, ¿por qué? El área, si bien siempre le digo a los pacientes, el pediatra lleva prácticamente la salud del niño siempre, o sea, lo fundamental y lo más importante a lo mejor el pediatra, ¿sí? Crecimiento, dieta, vacunas, desarrollo motor, pero siempre está un poquito abandonada esa parte, tanto en pediatría como en vamos a decir, médicos generales o médicos internistas que ven adultos, la parte ortopédica. O sea, siempre es un área como de escozor, ¿no? Así de, oiga, esto y aquello, pues es que la verdad no lo sé, o sea, y esto no es culpa obviamente del pediatra, es de la formación tanto de pediatría como de medicina general. Créanme que la parte que menos se toca en la formación es la parte ortopédica, y es la parte, finalmente la ortopedia es lo que nos hace que nos podamos mover, son los músculos, los ligamentos, los tendones, y es lo que nos da estrictamente, ahora sí como dicen, movimiento es vida, y el movimiento está a cargo de ortopedia, ¿sí? Entonces no podemos dejar de lado esa valoración ortopédica en los niños, que desde mi punto de vista fundamental es al nacimiento por el problema de displasia y de pie equinovaro, al año y medio, que es cuando ya tiene que estar el niño caminando. Si no está caminando puede ser que algo esté sucediendo, es importantísimo valorarlo, y a los 3 años y medio para checar la pisada, y checar el inicio de la marcha o una marcha neurológicamente madura. Y las siguientes van a ser para corroborar que todo esto se mantenga, y después hablar de situaciones de mala postura o posturas viciosas y asimetría de las extremidades inferiores, que pueden llegar a generar problemas en la postura de columna, de caderas, dolores articulares, en fin, muchas cosas asociadas. Pues bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado y que les sirva la información que les acabo de dar. No dejen de venir al bazar, está sensacional aquí en Londres 26, aquí los esperamos, y pues un abrazo a todos, y aprovecho para desearles muy feliz Navidad, un muy próspero año nuevo, y que no olviden que todos los médicos que pertenecemos a TIN los llevamos en el corazón siempre y son parte de nuestra familia. Gracias.